Bombas Gens es una joya del Art Deco, es una de las últimas manifestaciones que quedan del patrimonio industrial de 1930 en la ciudad de Valencia. Desde 1935 tuvo un apogeo y luego un declive hasta que finalmente en 1991 cerró. Desde el cierre en el 91 la fábrica o el entorno ha sufrido de todo, sufrió abandono, sufrió expolio, sufrió ocupación y en 2014 incluso un incendio. Fue en 2014, ese mismo año, cuando la Fundació Per Amor a l'Art decidió impulsar un nuevo uso y la rehabilitación del edificio. En todo el conjunto patrimonial de Bombas Gens podemos encontrar diferentes zonas y diferentes actividades. Justo detrás de mí tenemos el Centre d'Arts Digitals. Ocupa las antiguas fábricas industriales y ahora tenemos un centro dedicado a las exposiciones inmersivas y a proyectos museográficos que utilizan la tecnología de última generación. También nos podemos encontrar con el restaurante de Ricard Camarena, un restaurante de 2 estrellas Michelin con el que poder disfrutar tanto en las comidas como en las cenas. También se puede visitar espacios patrimoniales e históricos que afloraron con la rehabilitación del edificio, como es un refugio de la Guerra Civil Española o una antigua bodega del siglo XV de una antigua alquería que fue encontrada en este proceso de rehabilitación. Justo al lado de la bodega también podéis encontrar el maravilloso jardín, un jardín mediterráneo que se ubica donde antes era el antiguo patio trasero de la fábrica y en el que se pueden encontrar más de 100 especies vegetales. Bombas Gens es un espacio único y pionero en la oferta cultural de la ciudad de Valencia. Es una iniciativa impulsada por Layers of Reality que lo que busca es generar un nuevo espacio museográfico, un nuevo espacio de centro cultural que utiliza la tecnología avanzada para generar tanto innovación como producción como exhibición de experiencias y contenidos inmersivos. El Centre d'Arts cuenta con una sala inmersiva de 360 grados con proyección a 4 lados y en el suelo. Cuenta también con dispositivos de realidad aumentada y realidad virtual y la sala de metaverso más grande de toda Europa. Desde marzo de 2024, cuando se inauguró, en un año ha conseguido invitar a descubrirlo a más de 220.000 espectadores. Hay una oferta muy interesante de visitas guiadas que se realizan por los guías profesionales del centro. Tienen una duración de aproximadamente unos 60 minutos y recorren los espacios patrimoniales e históricos del centro, como es el refugio de la Guerra Civil, la bodega del siglo XV o el jardín mediterráneo. Las visitas guiadas se ofrecen actualmente en castellano y en inglés, aunque a petición de determinados grupos se podría hacer en el idioma que escogieran. Bombas Gens es un centro permeable y abierto a colaboraciones con otros muchos festivales. Además de nuestra programación regular, también abrimos colaboraciones con festivales locales como Volumens, el principal festival local en tecnología y arte multimedia, o por ejemplo el Festival de Artes Escénicas 10 Sentidos, el Festival de Arquitectura Open House Valencia. También colaboramos con iniciativas como Ensesa Turia, por ejemplo, o otros festivales de iniciativa pública como Festín, que aúna arte y gastronomía. En nuestra voluntad de experimentación, el Centre d'Arts Digitals quiere hacerlo junto con los artistas vinculados a este arte digital. Por eso iniciamos una colaboración con Lava, Escuela de Arte, Diseño y New Media, para acoger su festival final de curso y presentar en nuestra sala inmersiva siempre una pieza de nueva creación de sus alumnos. Al mismo tiempo, también lanzamos nuestra programación de las Media Server Sessions, sesiones en las que poder disfrutar del nuevo arte digital de manos de grandes artistas, no solo locales, también internacionales. Recomendaría venir a Bombas Gens porque es un enclave único en Valencia. Te va a sorprender porque te va a dar una visión
completamente nueva de la ciudad, ya que se enmarca en el barrio de Marchalenes y habla tanto de la historia pasada, de idiosincrasia de ese barrio, como de su futuro, de lo que ahora está acogiendo, ¿no?, en cuanto a nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, también es un pequeño oasis en medio de la ciudad, muy cerca del centro, donde disfrutar del jardín, que es verdaderamente una sorpresa cuando entras. Y además tenemos la oferta de Bon Basrens Centre d'Arts Digitals, un planazo que puedes disfrutar mucho mejor en grupo, con tus amigos, con tu familia, con los niños, con los mayores. Todos estáis invitados a disfrutar y a pasar un buen rato aquí en Bon Basrens.